Panorama político, bueno, pensando en el 2015, conflictos, ¿cómo pueden afectar los conflictos hoy por hoy al gobierno, ¿no? y al oficialismo? También pensando en una futura elección, falta de candidatos, candidatos a la vez que van y que vienen. Muchas preguntas y pocas respuestas. Sergio de Piero, gracias por haber venido. ¿Es así? Muchas preguntas, pocas respuestas. Y es un escenario lento que se va construyendo, ¿no? La forma de armar las elecciones, cuando hay dispersión en los partidos políticos, y que no es un sistema, es bipartidista en un sentido el sistema político argentino, pero en realidad las coaliciones se han ido abriendo. Entonces, al abrirse las coaliciones políticas, hay mayor incertidumbre respecto a quién es capaz de juntar más cantidad de preferencias para posicionarse en ese lugar. Entonces, creo que estamos en la primera etapa, ¿no? Me parece la que... Yo diría que hay algunas definiciones ya más o menos claras respecto de los perfiles que van a ir tomando los candidatos, pero queda ver con qué sectores de esas coaliciones van a ir haciendo las alianzas. Dentro de esto, Sergio, digo, la fragmentación y la falta de partidos políticos, ¿cómo juega? Bueno, o sea, identidad, digo, claro. ¿no? Esto. Sí, uno puede decir que hay una identidad muy importante en la política argentina, que es el peronismo, digamos, que es laxa, porque hoy mismo parte de un candidato opositor se presenta también como identificado con el peronismo, junto con un candidato oficial o más de uno. Y después hay otras identidades que están ahí dando vueltas, que no son infinitas de todos modos, ¿no? La identidad radical, uno puede decir el panradicalismo, que abarcaría también el socialismo, y la identidad liberal, digamos, que aparece de la mano del PRO. Yo diría que en cuanto a identidades, uno está en esas tres. El problema es que esas tres identidades no se estructuran en un solo molde que las contenga. Entonces ese molde que las contenga, que son los partidos políticos, es poroso. Entonces eso se abre y puede haber cruces de una identidad a la otra por estrategias políticas coyunturales que hacen convivir a distintas identidades al mismo tiempo, digamos. Uno puede pensar cuando un sector del radicalismo fue con el Frente para la Victoria, por ejemplo. Todos quieren ser en esto, ¿no? O sea, bueno, Massa por una parte, Scioli por otra, Macri, que lo estuvimos mencionando, pero nadie tiene una estructura, diríamos, sólida. Ninguno tiene una estructura sólida, porque si vos pensás en Massa, ¿quién es el candidato a gobernador en la provincia realmente que marque, ¿no? Digo, significativo o representativo. Bueno, Macri creo que tiene un problema mayor aún, y después está Scioli. Sí, respecto a lo que mencionabas de las estructuras políticas, en general, ya desde hace casi 40 años, en casi todo el mundo, las estructuras de los partidos políticos se han ido debilitando porque los candidatos tienden a presentarse en el espacio público a través de los medios de comunicación y en algún sentido saltear la estructura partidaria para llegar al electorado, ¿no? Es un fenómeno que ya aparece, te digo, en Alemania en la década, principios de los 70. De todos modos, en Argentina, la otra vez lo conversábamos con algunos colegas, si uno mira el manual de ciencia política y de sistema de partidos políticos, no respondería a ese manual, digamos, porque los partidos son muy débiles en su vida interna, laxos, etc. Sin embargo, a la hora de formar elecciones y hacer elecciones y formar gobiernos son exitosos, funciona. 30 años de continuidad democrática e histórica en Argentina habla de eso. Ahora, me parece que lo que va a ir sucediendo es, ahora hay una cantidad de 8, 9 posibles candidatos a presidente por los distintos espacios, se va a ir decantando eso. Muchos que hoy seguramente se presentan para presidente están pensando en una vicepresidencia o en una gobernación o en otra cosa, digamos, y simplemente discuten en esa arena para después ir delimitando el que esté mejor posicionado en las encuestas. Va a tener mucho peso y después ese ordenamiento que tenemos en Argentina, que son las PASO. Sergio, ¿cómo juega la realidad del país, ¿no? El gobierno tiene tres frentes muy claros, abiertos. Es la destitución de un fiscal, el problema del vicepresidente, por otra parte, y los fondos buitre, ¿no? Digo, son tres temas. ¿Cómo juega eso hoy por hoy en una futura elección, sabiendo que nos manejamos en lo que es opinión pública y la opinión pública responde a estado de ánimo, ¿no? Sí, a mí me parece que, mirando incluso la historia argentina reciente, ¿no? El que tiene mayor incidencia en el ámbito electoral es la cuestión económica. No me parece que el tema vudú, que el tema Campagnoli sean temas que impacten. Digo, me parece que a los que no se sienten representados por el Frente para la Victoria seguirán en esa posición. Quienes están representados por el Frente para la Victoria, no creo que el tema Chicone, el tema Campagnoli los afecte en algo, porque tienen además posición tomada. El tema económico sí. Si vos me decías esta misma pregunta el 31 de enero de este año, yo decía, la incertidumbre es enorme, ¿no? Teníamos un contexto de, en las áreas metropolitanas más grandes no había electricidad, estaba la policía acuartelada y el dólar se estaba disparando sin control. Entonces, vos me decías, en ese contexto, te decía, estos son los contextos que
en los cuales un gobierno que puede tener muchos frentes cerrados puede perder una elección. Habiendo controlado la variable económica, digamos, el dólar se contuvo al menos, la inflación está cerrando ya, el año se habla de un 30% frente al 40% que se esperaba, 32%, que es alta, digo, pero no es grave, manejable, como dicen los economistas. Solo el gobierno controla ese frente económico que sí hubiera sido desastroso para encarar una elección. Entonces me parece que lo que más impacta, si uno separa la elección de la finalización de Alfonsín, la finalización de Menem, el tema económico tuvo mucho que ver para definir el ámbito electoral. Si el gobierno termina el año con una inflación más o menos controlada, con los precios más o menos controlados, hay un frente de un tipo que hubiera sido distinto con una inflación disparada. ¿Cómo, vos no percibís, Sergio, que hay una disociación entre lo que quiere el ciudadano, el elector, y lo que ofrece la política? Lo que pasa es que ahí yo distinguiría esto, porque entiendo lo que querés decir, pero es realmente complicado. Yo distinguiría lo que son los problemas de lo que son las políticas, en este sentido. A ver. Problemas hay innumerables, digamos, en la vida pública, no hablemos de la vida privada, seguro, ¿no? Innumerables en la vida pública. Ahora, no todos esos problemas se traducen inmediatamente en políticas. Yo creo que uno de los inconvenientes, errores para mi gusto, que sigue el candidato Sergio Massa, es instalarse de la mano de inseguridad e inflación. Inflación uno puede decir que tiene más resoluciones en el ámbito económico, que implica muchas cosas, digamos, algunas negativas incluso para los trabajadores, y contra la inflación solamente. En Argentina tuvimos un dígito de inflación y desempleo del 18%, digamos, ¿no? O sea que hay que ver cómo se combate la inflación. Y el tema de inseguridad es un problema, pero las políticas de resolución de la inseguridad no son inmediatas, está a la vista, digo, ¿no? Toda América Latina, todo el mundo tiene problemas de inseguridad importantes, y la traducción de esas políticas no es inmediata, no es que no sea un problema importante en la vida cotidiana. El espacio público es un espacio que se ha vuelto inseguro, pero la verdad es que no hay políticas inmediatas. Es un problema, uno dice complejo y parece deshacerse de la cuestión. Es un problema complejo que requiere muchas políticas. Y la verdad que, entonces, el diálogo entre lo que la sociedad civil, un sector de la sociedad civil o la opinión pública, como decía recién, demanda en torno de ese problema, la verdad que las políticas no tienen respuestas inmediatas. Las pueden tener con algunos temas, ¿no? Pero con ese tema, entonces ahí se produce, me parece, una disociación, porque bueno, cualquier hecho delictivo que implique una muerte es algo que nos horroriza a todos. Y la política actúa más lento respecto a eso, y me parece por cuestiones, supongamos porque no quieren, pero además me parece que el problema es de difícil solución. Sergio, ¿están a tiempo de armado, por ejemplo, un candidato como Macri, por ejemplo? ¿Tiene tiempo de acá al 2015 de armar territorialmente? Bueno, Massa de la misma manera, ¿no? También. ¿Y por qué no Scioli? Que Sí, no está posicionado como se piensa en el interior del país tampoco, ¿no? No, y yo te diría otro dato, no está posicionado en el Gran Buenos Aires. Los intendentes de Gran Buenos Aires no se han definido por un candidato a presidente. Y eso me parece un dato bastante importante. Salvo los intendentes que pasaron al masismo, como el caso de San Martín, de Adrogué, de Brown y Merlo, el resto está a la expectativa. Me parece que los gobernadores han tomado una posición semejante. Entonces digo, me parece que la diferencia que yo puedo ver es que Scioli tiene, en tanto el armado del Frente para la Victoria, una mesa con quienes negociar más próxima. El problema me parece que de Sergio Massa y de Mauricio Macri es que no tiene esos referentes, ¿no? Digo, Macri movió en las elecciones del año pasado a referentes del espectáculo, del deporte, digamos, cuya construcción territorial no es muy importante y quedó a la vista que no le fue demasiado bien, salvo en Santa Fe, digamos que fue un poco mejor, en Córdoba, en los demás lugares, no fue una buena elección. Confían mucho al armado más, digamos, mediático, algunas figuras de apoyo. A mí me parece que sin trabajo territorial, de base, gente que camine, es difícil juntar esos votos. Tal vez uno se equivoque, pero me parece que hoy las encuestas nos dicen lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Bueno, están ahí, esos nombres están ahí cerca del 20%. El salto que necesitan punto todos. Más, punto menos, ¿no? Sí, eso me parece que no, porque no está en la cabeza de mucha gente la presidencial, además, ¿no? La elección. Entonces, tampoco tenés definido el voto. El salto que necesitan para entrar dos en el balotaje, para ganar en primera vuelta, me parece que tiene que ver de la capacidad que tengan ellos de sostener y armar esas alianzas territoriales en todo el país. Claro, con intendentes fundamentalmente, ¿no? Intendentes y gobernadores, ¿no? Para los gobernadores uno dice, sí, de la Sota aparece como enfrentado al Frente para la Victoria, pero primero, no le fue demasiado bien la elección del año pasado, y segundo, no se ha decidido si va a apoyar a Massa, no está claro eso, digamos, porque aparte no sé si el PJ cordobés lo acompaña en esa decisión. Entonces creo que hay un camino por andar para todos los candidatos que va a ser en eso y también en lo que es fauna, ¿no? El condicionamiento de cada uno de los candidatos, ¿cómo lo ves? ¿En qué sentido? El condicionamiento
por ejemplo, como puede tener Scioli, ¿no? Dentro de la estructura del Frente para la Victoria, como lo pueden tener otros, pero es más verticalista el Frente para la Victoria, ¿no? Más Sí. de marcar sector, ¿no? Un sector bien delimitado y definido. Ahí dependerá, me parece es interesante eso, porque me parece que dependerá de lo que dos actores claves en esto uno puede decir decidan, ¿no? Daniel Scioli y la presidenta Cristina Fernández. Lo de Scioli del mes pasado, pasan tantas cosas que uno se olvida, pero lo de Scioli del mes pasado, es muy dinámico todo, pero el acto que fue esa reunión en la que estaba el director del grupo Clarín, me parece que fue una jugada importante de marcar un nivel de autonomía de Scioli diciendo hacia dónde quiere apuntar alguna de sus alianzas políticas. Creo que con eso quiso decir, bueno, yo voy a juntar con espacios que no tienen vinculación con el kirchnerismo. Habrá que ver si sigue esa ruta, si eso fue solo una señal, y habrá que ver a partir de ahí si la presidenta va a dejar jugar al conjunto de los actores kirchneristas que se han precandidateado a la presidencial o si apuesta a apoyar a uno en particular. Eso creo que lo iremos viendo en los próximos meses. Sergio, medir candidatos, como se están midiendo hoy, ¿no? Hablábamos hace un momento de encuestas, ¿no? Medir candidatos cada 30 días, 20 días, ¿sirve? No, para mí... Porque es una locura, ¿no? O sea, mi impresión es lo que, digamos, aparte uno le parece, no está en la cabeza de muchísimas personas la elección presidencial, al que falta, repito, un año y un mes para las PASO nada más. Y la variación que puede haber es muy poca. A mí me parece, con todo respeto a todas las encuestadoras, que algunas tienen que ver con posicionar candidatos. Mirá, están midiendo más tal candidato, no importa quién, de lo que se dice. ¿No? De los 3, 4 que están ahí más arriba. Creo que es parte de ese juego público que se va dando en torno a los nombres que están dando vueltas, pero yo repito, creo que lo que nos dicen, los que nos dijeron hace 4 meses, lo mismo que están diciendo hoy, y creo que de acá a fin de año nos van a decir más o menos lo mismo. El juego creo que empieza después del verano de 2015. la implementación de las PASO en este sistema democrático, digo, ¿fue bueno? O sea, ¿fue bueno encuadrar ahí o es un paso más político o una previa, como se dice, a una general? Sí, yo creo que, como todo sistema electoral, es una manta corta, digamos, ¿no? Si te tapa la cabeza, te destapa los pies. Perfectible, dicen algunos, ¿no? Exactamente, no hay, todo sistema electoral tiene por lugar se le va el agua. A mí lo que me parece que uno puede rescatar, si decíamos lo que mencionábamos recién, ¿no? En el marco de un sistema político muy atomizado, muy poroso de parte de los partidos, las PASO ordenan, ¿no? Hace que uno se someta a una interna con alguien, incluso incentiva a la interna, a los partidos políticos que no pueden resolver de otra manera, y dicen, bueno, lo resolvemos a través de las PASO, y ordena de alguna manera y evita lo que en ciencia política se llama el outsider, ¿no? El que camina por afuera, ¿no? El que junta votos por afuera, digamos, de una manera no institucional, ¿no? Aprovecha una coyuntura determinada para conseguir votos. Las PASO implica algunos niveles de institucionalidad, entonces en ese sentido me parece que juega un rol que es funcional a dar mayor causa a los partidos que están un poco desarmados, por decirlo de alguna manera. ¿Le puede dar posibilidades, por ejemplo, a un Florencio Randazzo los PASO? Bueno, pensé que tiene que ver la estrategia que se dará el kirchnerismo, digamos, más puro, si se quiere llamarlo así. Si el kirchnerismo opta por un candidato, yo creo que lo que finalmente harán es habrá un candidato kirchnerista frente a Daniel Scioli en las PASO, digamos, ¿no? Hoy hay 3 o 4, Randazzo, Domínguez, Rossi, Uribarri, ¿no? Me parece que todo ese conjunto podría ser la posibilidad de pensar un solo candidato frente a Scioli, y bueno, hay que ver qué pasa en las PASO. Scioli aparece primero hoy, pero bueno, no está dada esa alianza a vez traduzca en distintos apoyos una vez que se formalizó. Uno quiere hacer futurismo, ¿no? Sí, porque bueno, está dentro de lo que de nuestra cultura, digo yo siempre, ¿no? Y además de esto, es por esta necesidad de cambio, ¿no? Porque dentro de lo cultural uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, una de las bases de la democracia es la alternancia, que eso también enriquece, ¿no? En ese cambio quiero referirme no al político, sino que bueno, el cambio por el mismo oxigenamiento, ¿no? U oxigenación, si le queremos llamar de otra manera, de lo que es lo democrático, ¿no? Sí, eso es bueno, que se involucre nueva gente y nuevas generaciones en la política, y yo diría que Argentina tiene una tradición muy rica en mucha renovación. Uno piensa en los países vecinos, especialmente, no sé, Uruguay, Chile, que a veces son puestos como muchas ventajas que tiene su sistema político, pero por ejemplo, la reiteración de apellidos a lo largo de 120 años. Uno puede ver los mismos apellidos gobernando fines del siglo XIX y fines del siglo XX, mediados del siglo XX, en Uruguay, no sé, Valle, por ejemplo, ¿no? En Argentina uno no encuentra, hacía un juego el otro día con alguien, pensemos personajes políticos relevantes que estén en la década del 80 y que estén hoy.
y no pasa de 5. Digamos, no pasa de 5. Hubo una enorme renovación de dirigentes políticos en todos los partidos, o en casi todos, que hace eso, digamos, ¿no? Una alternancia dirigencial. Tenemos el caso de 12 años, que, digamos, el kirchnerismo que gobernó, pero me parece que eso no impidió que se dieran renovaciones en varios espacios políticos. Gracias, Sergio. No, gracias a vos por la invitación. Pausa.